Lo hemos dicho en redes sociales, lo hemos posteado, lo hemos hablado con usted, señor Garrido. Yes. Ya hace un par de programas que estamos metiendo diversas aristas de la cultura. Y la invitada del día de la fecha es diseñadora gráfica, es una fotógrafa de la hostia. La primera vez que invitamos un fotógrafo, este programa fue a Mauro Bersanquer, que ahora está en Barcelona. Está en Barcelona. Haciendo muy lindas fotos, sí, junto sí. con la artista Brillo, que está haciendo bailar a todo el continente. Sí, la verdad que la tuvimos acá. ¿Qué la tuvimos? ¿Una o dos veces? Dos veces. Sí. Ahora creo que está cantando en Palma de Mallorca, en Barcelona, está haciendo unas presentaciones increíbles. Sí, hace música electrónica y bueno, se presenta en varios lugares. Creo que era la primera en tratar de incluir en español música electrónica. Entonces estaba haciendo toda esa simbiosis afuera. Esto que estás escuchando vos de fondo, ahora te vamos a presentar, lo te contamos. La gente escucha y por ahí te presentamos en 40 segundos. Esto que estás escuchando vos de fondo es Deep House. Este estilo de música es lo que hacía Brillo. En su momento, claro. Y es una artista argentina que un día le escuchó un productor holandés por internet. Dijo, quiero grabar con vos. Llamó un DJ alemán, quiero grabar con vos. Llamaron tipos de distintas partes de Europa y se fue con Mauro Bersanquer, se instalaron en España y... Claro, y aparte todo relacionado a través de internet, o sea, no se conocían las caras, estaba tocando con uno de... Bueno, ya se te va a venir a la mente. Le da. Bueno, cuestión es que siendo una artista argentina sonaba por toda Europa y acá todavía no la conocía nadie. No. Fue una historia increíble. Una historia rara, sí. Bueno, lo hemos anunciado en redes, nos íbamos a meter con fotografía, con diseño gráfico, con todo. Publicidad. Con viajes también, porque hay todo un combo muy interesante. Hay bicicletas, hay cámara de fotos, hay una compu que siempre va en esa valija. Y ahí está lo lindo, lo bueno. Y bueno, creo que tenemos a la persona indicada, que mejor. Ya lo anunciamos vía Instagram, Facebook acá hace un rato, o sea... Está anunciada en la radio y en la fanpage nuestra. En todos lados, así que... ¿A quién tenemos, Garrido, sentada acá en la mesa? No, dígalo. Lo digo, dígalo, es un lujo. Flora al Sur. Bienvenida, ¿Cómo Flora. te va? Buenas noches. Un lujazo que hayas venido, la verdad que buenísimo. No, gracias a ustedes por la invitación. Mirá, desde que empezamos el programa, llevamos más de un año al aire, somos un programa autogestionado. Tratamos, te lo comentaba un poquito en off, de difundir lo que son los músicos de la escena under, el cine independiente, el teatro. Después tuvimos la oportunidad de meternos con la fotografía, con la gastronomía, con el mundo del vino. Y ahora volvemos a incursionar en la fotografía, en el diseño contigo. Ajá. Pero así tiene que... como un acople, porque el tema de la bicicleta es una cosa bastante interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, y por eso le estaba diciendo, quiero una muestra acá en Buenos Aires, porque la muestra ya mandamos la dirección y todo de dónde se está haciendo en Mar del Plata, que es hasta el 11 de febrero. Sí, queda este fin de semana, ¿no? Exactamente, en 4 Elementos, espacio teatral, Alberti al 2700. Así, y entonces quiero verla acá. Quiero ver la muestra, yo veía las fotos, me metí en Facebook, vi las fotos y digo, sí, Alberti, Mar del Plata. Digo, no, me quería ir ya, te juro. Sí, se va a venir, en cualquier momento va a venir la expo acá en Buenos Aires, pero también, como hablamos un poquito en off, creo que el concepto recién nombradas, el tema de las bicicletas, sí. Y no es un dato anecdótico el tema de las bicicletas en cuanto al concepto, al estilo de lo que yo busco transmitir, tanto con el libro y con la exposición y con todo el proyecto en general. No tanto con la bicicleta como objeto, ni porque me guste andar o no, que sí me gusta, sino por esta cuestión conceptual de la bicicleta, lo que es la itinerancia, lo que es el movimiento, lo que es el equilibrio. Claro. Y la libertad también. La libertad. Te da una libertad que el auto claro, no te da. Exactamente, te da una libertad que vas a cualquier lado. Absolutamente. Entonces, la muestra, que esta es la segunda edición, la que se está haciendo ahora en Mar del Plata, antes estuve en Rafaela, en Santa Fe. Uh-huh. Sí. Hay unas fechas ahora que estamos terminando de arreglar en Calafate y en otras provincias.
Pero lo que me parece interesante, y no lo desligo de la bicicleta, del sujeto protagónico, porque en ese cambio, en esa rotación, en esa itinerancia, también la propia muestra va modificándose y cambiando y enriqueciéndose, porque siguen incorporándose elementos, no solo de nuevas fotos. No, pero aparte disculpa, pero más que todo, o sea, como tiene que ver con la bicicleta, pero me gusta, y aparte el título del libro, ¿no? Bicicletas en foco. Es como es la visión del viaje a través, subido a una bicicleta, o sea, tenés otra visión. No es, como vos decís, no, el hecho de subir una bicicleta, y fui en bicicleta por todos lados y recorrí el mundo en bicicleta en tanto tiempo, no. El hecho de estar en un lugar y verlo desde otro ángulo, ¿no? Sí, cosa que pasa también acá en Buenos Aires, porque en el libro, si bien hay muchísimas fotos de viajes, también hay muchas fotos de acá, desde la esquina de mi casa hasta cualquier recorrido que hago por Buenos Aires. Y sí creo que tiene que ver con una mirada diferente que da insisto, no la bicicleta en sí misma, sino el movimiento, que es diferente. Si uno piensa en el timing que tiene una caminata, no es lo mismo que el que tiene la bicicleta, y a la vez, a diferencia del auto, que tiene una velocidad mayor de percepción del entorno, lo que tiene la bicicleta es ese, para mí, por lo menos, equilibrio justo en donde uno todavía está a 100% conectado con el entorno. El aire se hace frío, se hace calor. Totalmente, el viento. Y entonces eso da absolutamente otra percepción aún de los lugares que uno está habituado, ¿no? Arrancaste muy jovencita con la fotografía y con el diseño. Antes de los 20 años, a los 19, sin mal no leí. Uno empieza la facultad. Antes de empezar, yo empecé primero con fotografía publicitaria y después y en paralelo empecé a estudiar diseño gráfico, hice la carrera, me recibí, etcétera. Sí. ¿Cómo fueron esos comienzos en la publicidad y tu fotografía y tu diseño metido en ese ambiente? A ver, sacar fotos siempre me gustó, también me gustaba pintar, es decir, ahí creo que tiene que ver con que a mí me gusta la comunicación visual, pero no solo entendida como profesión, sino que es mi manera de expresarme. Creo que eso siempre lo tuve, aún antes de empezar a desarrollar toda la parte profesional de fotografía. Cuando uno sale del colegio, yo estudié escenografía de teatro, por ejemplo, fue lo primero que me metí a estudiar. Bueno, después empecé en paralelo a estudiar fotografía publicitaria, una de esas carreras un poco terciarias que hay, que me sirvió. Ahí empecé a tomar los primeros trabajos de fotografía publicitaria. En paralelo empecé a estudiar diseño gráfico en la UBA y todo empezó, fíjense que hablo de muchos simultáneos, ¿no? Sí. Pero todo vinculado a lo que es el terreno visual y a la expresión visual, en donde yo tuve que desarrollar ciertos trabajos que no involucraban tanto expresarme a mí misma, como puede ser un trabajo de fotografía publicitaria, donde hay que vender un producto. Para hacer una campaña necesitas mucho la foto. Es qué quiere vender el cliente, cómo mostrarlo, etcétera. La famosa frase, la fotografía puede no corresponderse con el producto final. Pero aún así, a mí lo que me gustaba era el estar en contacto con el elemento cámara de fotos, con ese registro, por el aprendizaje, por el ejercicio, porque hay algo que, le debe pasar a los músicos. También, por ejemplo, una profesión que imagino puede ser similar, en donde el solo hecho de estar en contacto con el instrumento es lo que hace, estará el músico que puede grabar un jingle y el día de mañana podrá hacer su propia expresión artística. Y eso es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Vos sabés que cuando leíamos las distintas notas que te han hecho y un poco de tu biografía, pues leí en una parte una frase que me quedó, esto de visibilizar lo que no se ve a través de la fotografía. Y vos estuviste durante más de 7 años viajando, tomaste miles y miles de fotos. Y todas las que hay que todavía... Que quedaron afuera. No, es que no pude revisar porque... Para armar un libro, o sea, de 10.000 fotos, hacer 240, o sea, volverse loco, porque me imagino... Sí. 240 para el libro. En la muestra se están exhibiendo 40. 40 es mucho más complicado aún. De 10.000 fotos, y que a ver si te gustan, obviamente todas y de cada, como hablábamos antes,
de cada una tenés una anécdota, porque es así, o sea, vos Sí, tenés una absolutamente. foto y cada foto es una anécdota. Y una historia atrás, Una seguro historia, que tiene una claro, historia entonces, atrás. ¿cómo Mira, así? yo me acuerdo cuando empecé con fotografía, una de las primeras cosas que a mí como que me deslumbró del tema de la fotografía, y vuelvo a la época de la fotografía de producto, ¿no? Sí, sí, sí. Estudio, luces, donde uno imagina una foto fría, sin nada. Sin embargo, yo de cada una de esas fotografías que, bueno, están en mi memoria, están en los archivos, etcétera, yo me acuerdo que uno veía un producto, absolutamente nada. Pero yo recordaba en qué momento la había sacado, si la había sacado cansada, dormida, un fin de semana, Claro. de día, de noche, apurada, si había tenido ayuda, no tenido ayuda, en qué estado anímico estaba yo en ese momento. Y me acuerdo que esa fue una de las primeras cosas que me deslumbró de la fotografía, que es todo lo que no se ve. Es casi paradójico, ¿no? Si uno lo piensa. Sí. Es todo lo que no se ve en la foto, que obviamente el espectador no tiene por qué saberlo, pero yo, como en este caso ya 100% dedicada a lo artístico, cómo yo puedo entender que hay tanto más, el aire, incluso lo que queda afuera habla de la fotografía. Mirá vos. Incluso lo que queda afuera Y eso está hablando. es algo que es muy difícil transmitir para la persona que ve la foto. Ajá, sí. No es algo sencillo. Y basta empezar a ojear el libro, que en off lo estábamos viendo, y te lo dije, hay muchas cosas que son fotos que son realmente increíbles. No hay fotos que vos digas, no es una foto normal esto, es una foto, es de, no sé, fuera de norma. Eso es lo que nos llamó mucho la atención cuando nos metimos a ver tu laburo, más allá de que vos le habías pasado a Martín algunas cosas, y creo que esa es una de las tantas razones por la cual terminaste en Cultura del Diario de la Nación. Nada menos, nada menos. Bueno, creo que entre esto que hablamos para llegar a esto están los 30 años de profesión. Sumale eso. No es poco, porque ¿qué pasó en esos 30 años? Es decir, yo siempre trabajé en la fotografía, en el diseño, con la imagen, yo lo reduzco a imagen. A la par, y no a la par, en conjunto, yo soy docente en la carrera de diseño gráfico en la UBA. Enseño morfología, que lo que se ve en morfología es cómo manejar los colores, cómo manejar las composiciones, los equilibrios visuales, la percepción, etcétera. Entonces, todo eso me fue dando un entrenamiento muy fuerte, un estudio muy fuerte, que por otro lado, si uno ve lo que es mi mesa de luz, lo que va a encontrar son 10 libros apilados de diseño de fotografía, etcétera. Es decir, en esos 30 años en medio, empecé a ensayar todas las herramientas. ¿Para qué? Para esto. Para decir, bueno, si yo esto que está invisible en la foto, esto que sentí, esta historia que hay atrás, que la puedo saber solo yo, claramente, ¿cómo puedo hacerlo llegar a quien mira eso? Y ahí es donde entró, creo que es el trabajo más fuerte, que probablemente sea lo que me identifica esto que vos acabas de nombrar, que te pareció fuera de norma, digo entre comillas, porque yo no tengo esa capacidad de salirme de mí misma y autoverme. No, pero entendí, a ver, por ahí no me expresé felizmente, pero me pareció como muy extraordinaria la fotografía que haces. No es una fotografía que usualmente uno ve. Yo vuelvo a lo mismo, lo que trato de hacer es que se vea lo que normalmente no se ve. Entonces, en hechos concretos, yo saco alguna situación que por algún motivo mueve algo interno, eso me dispara una serie de sensaciones, de emociones, etcétera. Pero capaz que a la persona que está al lado mío no le dispara lo mismo, o si alguien viese la foto, no le dispararía la misma catarata de emociones. Pero yo quiero contar una historia, quiero contar lo que me pasó. Eso es lo que está bueno. Entonces yo lo que busco es, ahí vengo a los 30 años de ejercicio en la trayectoria, profesión, claro. de decir, bueno, yo entiendo que cierta paleta cromática en general se vincula a cierto tipo de emoción. No es lo mismo los colores brillantes que la monocromía. No es lo mismo el poco obviamente. Contraste que el alto contraste. Y acá ya empiezo a hablar una Claro. terminología un poquito Ahí ya te técnica. vas a una terminología Claro. un poco más de diseño. es otra Claro, historia. pero no genera lo mismo. Sepamos racionalizarlo o no sepamos racionalizarlo, no genera lo mismo. Entonces yo, conociendo esas herramientas, como el cocinero, hace un rato nombraba en la cocina, Sí. que sabe que si le pone X ingrediente, Totalmente, la ya persona le cambia, que lo degusta obviamente. no va a identificar el clavo de olor.
por decir cualquier cosa, Sí. se nota que yo no soy de la cocina. Nosotros tampoco, no te preocupes. No, estamos en la misma, no te das problemas. Entonces lo que busco para resumirlo es que lograr transmitir en una imagen todo eso que hasta entonces estaba invisible y plasmarlo en algo visible. Perfecto. Tuviste la oportunidad de conocer muchísimos países, de sacar fotos, de meter tu bicicleta en la valija, tus cámaras, tu compu y irte al viejo continente, viajar por Argentina, por distintos lugares de América. Yo lo que, perdón, pero quiero es, ¿cómo fue el primer viaje, la primera experiencia? O sea, vos saliste de tu casa, cerraste la puerta, te tomaste el avión, llegaste, no sé cuál fue el primer punto que hiciste. Era jovencita. Eras jovencita, por eso, ¿cómo fue? Porque después ya tomaste cancha y ahora como hace poco volviste de Japón y ya estás acostumbrado a moverte. Pero el primer impacto, estás ahí con la bicicleta y dijiste, arranco. Creo que como todas las cosas en la vida, si uno las piensa mucho, no sé si las hace tanto. Yo andaba mucho en bicicleta acá, retomé la bicicleta un poco más de grande, no tan de jovencita. Yo hace unos 8 o 9 años retomé la bicicleta, empecé a andar mucho por Buenos Aires. En un momento llegó, y fue así, un verano en donde dije, me quiero ir de vacaciones. Por algún motivo, circunstancias de la vida, no tenía en ese momento con quién. Coordinar es difícil, con la gente que elegir destino, que puedan. Entonces dije, bueno, me voy sola. Y sola, yo no estaba capaz que acostumbrada a viajar sola. Y de golpe tuve esta idea maravillosa, para mí fue una revelación. Va a sonar muy tonto, pero dije, si voy con la bici, no estoy sola. No, pero porque el pensamiento que siguió después es, nunca, pero jamás, de los jamases hizo que ando mucho en bici, me aburro arriba de la bicicleta. No hay vez que yo me suba a la bicicleta que no siente esa sensación de felicidad, aún que ande todos los días y no importa las distancias que ande. Cuando tuve esa revelación, que suena muy tonta como revelación, digo, hay gente que ha tenido revelaciones mucho que han cambiado la humanidad, la mía no, pero sí me cambió lo mío. Sí, claro. Dije, ya está, me voy con la bici. Y realmente fue un antes y un después. El primer viaje que hice con esta modalidad de plegar la bicicleta y meter la ropa en el medio y que eso sea mi equipaje, fue a Brasil. Mirá. Hice Río de Janeiro, Paraty y Isla Grande. Algunos lugares no eran muy bicicleteables, pero fue parte de la inexperiencia primera. Lindo, sin embargo, Río de Janeiro me encantó recorrerla de esa manera. Es precioso, Río. Y eso me envalentonó. Un día dije, y yo quiero andar. Bueno, ahora ya está. No sé, ahí empecé esta cosa que uno a veces ve los sueños tan lejos y en otro momento decís, bueno, pero si digo que quiero hacerlo a veces, capaz que se puede, obviamente en el medio de condicionantes económicas y temporales, pero obvio. Pude dar ese siguiente paso, que también otra revelación. Dije, quiero andar en bicicleta en Londres. Mirá. Bueno, y ahí fui y ese fue el primer viaje más grande. Claro. Bueno, ahí iba la pregunta que te iba a hacer. De todos los lugares, de todos los itinerarios que vos te armaste en el correr de todos estos años, ¿cuáles fueron los lugares que más te llamó la atención fotografiar o los cuales volverías para seguir sacando fotos? A ver, volver, por un lado te diría, volvería a todos porque son todos maravillosos. Y por otro lado también te diría, porque me gusta ser contradictoria, no volvería a ninguno, en este sentido. Hay tantos nuevos. Y parte de esta cuestión, porque ¿qué pasa en los viajes y por qué creo que toda esta movida un poco más inclinada hacia lo artístico empezó en mí? Porque los viajes lo que tienen es la sorpresa, que a uno lo sacan de la cotidianeidad, entonces uno se sorprende con todo, desde cómo es una puerta, cómo es una casa, cómo es una calle, cómo son los autos, cómo es la gente, cómo es la relación entre la gente, el urbanismo en cada lugar. Y eso creo que es lo que hace esa sorpresa constante, es un estímulo constante también para tanto la cabeza como para la emoción, porque no hay nada que traiga demasiado recuerdo, porque es la primera vez que uno está ahí, entonces uno mira, se sorprende, y esa sorpresa creo que es lo que hace que uno pueda agarrar la cosa desde otro lado. Después, por suerte, pude trasladarlo a Buenos Aires, sin embargo, en Buenos Aires el tipo de fotos que hago tiene más que ver con lo que es el arte urbano. Sí. Si yo analizo mis propias fotos de Buenos Aires en general, lo que claro, uno está anestesiado de la cotidianeidad. Entonces lo que me termina llamando la atención a veces es una sombra que sucede esa sola vez y no es la casa que paso todos los días. O un mural que encuentro y empiezo a jugar con... Lo que pasa es que, claro, ya tenés una visión que va más allá. Entonces cuando ves más allá, o sea, vos puedes ver una puerta, pero decís,
No, yo veo otra cosa, o sea, es como que le encontrás sentido a todo. Eso es lo que me parece a mí en cada viaje o acá mismo, ¿no? Te pasa y de golpe ves algo y decís, yo sacaré una foto porque esto tiene esto y esto. Me parece como que jugás mucho con eso. Ahora, a eso se le suman las anécdotas. Sí. No, porque contame alguna anécdota que hayas tenido que te haya resultado o graciosa o que te haya gustado. Una, porque esta hay miles. Tengo miles, claro que tengo miles. No sé, te puedo contar la última, es que las ruedas de mi bici plegable quedaron en Japón. Contémosle a la gente que hace poquito volviste de Japón. Sí. Y anduviste haciendo fotografía y pedaleando. ¿En qué lugares de Japón? Estuve en Tokio, hice base en Tokio, desde Tokio hice Kamakura, por ejemplo, que es donde está este Buda gigante que uno ve mucho en las postales y que también tiene todo un sector de playas, que a veces le resulta difícil imaginar Japón playa, pero porque uno desde acá no sabe nada, está lejos Japón. Claro. Y después hice base en Kioto, desde donde conocí Hiroshima, por ejemplo, un lugar muy impactante desde lo simbólico. Tremendo, la foto que sacaste ahí de Hiroshima. Sí, todavía de Japón, te digo la verdad, las pocas fotos que publiqué son las que tenía a mano en el celular hasta ahora. Porque tengo tal cantidad de imágenes, es tan fuerte Japón en todo sentido, más allá de que Europa es muy bonita, Japón es muy distinto. Lo que sentí como resumen es muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Bueno, supongo que yo te contaba que me pasó con Rusia el año pasado. No conozco Rusia. En realidad estuve 7 horas en San Petersburgo en un viaje, que estaba en Finlandia y había una opción que si uno se tomaba un barco podía pasar el día y dije, bueno, aprovecho y conozco San Petersburgo. No, dormí a la noche en el barco, me desperté en San Petersburgo e hice así como un recorrido de esto tipo tour, ahí no pude llevar la bicicleta, pero no me podía perder la oportunidad de conocer Rusia, ¿no? Y me imagino de ser... Flor, si la gente quiere conocer este libro, Bicicletas en Foco, ¿dónde lo consigue? Yo tengo alguna red de librerías, son más o menos 60 puntos de venta que hay mayormente en Buenos Aires, pero también en algunos lugares del interior del país, y con venta online. Toda esa información está en mi página www.floralsu.com con Z, floralsu. Ahí yo tengo la opción puntos de venta donde la gente puede chequear si a alguno le queda cerca cómodo, y si no está la opción de compra online con envío y todo. Vos sabés que leí por ahí, siempre digo que el doctor Wiki, el doctor Pedia y el doctor Facebook a uno le da mucha información. Un poco. Que hace un tiempo atrás vos te gustaba mucho el montañismo. Sí, me sigue gustando. Lo que pasa es que las montañas están como lejos. Están lejos. Es verdad, sí, están lejos, es verdad. Están lejos, pero un día te tomaste un avión, metiste la bici plegable adentro de la valija y te fuiste a cruzar la cordillera de los Andes. Sí, eso, contá eso porque es tremendo. Hoy tratamos de dilucidar. Yo digo, ¿qué fotos habrás sacado? Igual te voy a hacer una pequeña corrección. Ese viaje no lo hice con la bici plegable. Ese viaje lo hice con una bici apropiada. En realidad se puede hacer con... Sí, lo hice en bicicleta, sí. Pero por ahí con una plegable a los 2 kilómetros. Ya está, no, creo que se puede. Yo en ese momento lo hice de esa manera porque, bueno, es un viaje que involucra no solo altura, sino una logística muy particular, involucra un paso internacional, involucra estar realmente en lo salvaje, entendido como que uno acampa en lugares muy inhóspitos. Y no me considero que yo tenga la experiencia, si bien hice muchos años montañismo, pero montañismo es voy a un lugar, se arma la carpa, en general son actividades que hago en grupo, no soy la solitaria que se va a subir el Everest, con lo cual nada, eso lo hice en grupo con otra bici, pero los paisajes son increíbles, ¿no? Increíbles. Bueno, una persona de Bariloche me decía, los mejores lugares quedan, o sea, fui a hacer una excursión y me acuerdo, los mejores lugares están donde están los refugios, que donde más arriba está, no es el común de la gente. Vos vas a un refugio y la visual
Es que eso es lo que tiene el montañismo, vos me decías en algún momento, y la verdad es que a mí me apasionan las montañas, me apasiona la sensación de subir. No me considero montañista porque sería una falta de respeto, sería una falta de respeto a la gente realmente montañista. A mí me gusta descubrir de grande la montaña, si la vi, si la redescubrí hace unos 10 años, el montañismo lo descubrí directamente de cero porque no tuve una infancia ni de camping ni de vida al aire libre. La descubrí a los 30 años la montaña, y ahí empecé, subí el Lanín, subí a la Concagua, hice el cruce de los hielos continentales, pero... Perdón, y dice que no es montañista. No es montañista, hizo los hielos continentales, Lanín. No, montañista no, porque será que yo conozco montañistas de pura cepa y es otra cosa el montañista. No, pero lo que realmente me apasiona y me sigue apasionando de la montaña es esto, que yo me acuerdo estar en los hielos continentales o mismo en Aconcagua. Yo estuve en Aconcagua en un momento que fue muy difícil porque fue un año de muchos accidentes, incluido uno que salió en todos los diarios de unos italianos y un guía que había fallecido. Y yo me acuerdo que esa sensación de estar en esa altura donde el oxígeno falta, donde uno camina y parece, yo digo, así se ve haber sentido Neil Armstrong en la luna, ¿no? Como esa cosa irreal en donde uno camina y el tiempo es... Uno no tiene conexión ni internet ni de teléfono, no llegan los helicópteros. Entonces, la sensación que tengo cada vez en la montaña, y la he tenido sobre todo en determinados lugares así muy extremos, es acá, ni aunque seas millonario, podés hacer que te traigan. El Aconcagua, es decir, el Aconcagua y cualquier montaña alta, los helicópteros llegan a determinada altura, porque después hay algo de física que no entiendo bien qué, pero esta cosa del movimiento de las aspas que hace que se sostenga, al haber distinta presión, no pueden volar más de cierta altura. Entonces yo me acuerdo que yo llegué, estaba a los casi 7.000 metros, 6.000 y pico de metros, y yo tuve este pensamiento: acá podés ser el millonario que quieras, podés tener la plata, podés tener lo que quieras, que nadie te puede traer hasta acá si vos no venís con tus propias piernas. Y dije, qué privilegio tener la salud, tener el físico, tener la posibilidad temporal, incluso económica, porque esas cosas lamentablemente tampoco a veces terminan siendo del todo accesibles. Porque es como mirar el mundo realmente. Si yo hablan esto de la bicicleta antes, de que uno tiene otra percepción, se multiplica y potencia en la altura. Exponencialmente en la altura, porque es algo donde realmente uno respira otro aire, uno tiene una visión diferente, uno está en una situación muy incómoda sacada de la vida diaria, en donde yo me acuerdo, hablando de fotos, yo en Aconcagua sacaba una mano para registrar, ahí ni quería hacer una foto artística, quería registrar el momento, sacaba la mano de los mitones, hacían como 30 grados bajo cero. Hacía así, yo sacaba la cámara, que la tenía siempre contra el cuerpo porque si no las pilas se descargan, sacaba la cámara y hacía y sacaba rápido. Eso no duraba ni 20 segundos el momento de hacer esa ráfaga de fotos. Después la mano me quedaba dura, tenía que meterme en la panza para que recupere el movimiento. Entonces decía, qué locura que es todo. O sea, yo acá estoy, mi vida depende de que no se vuele un guante, por ejemplo, de que no me doble un tobillo. Es muy finito. Entonces esa percepción para lo que es la cabeza de alguien, de saber que te doblas un tobillo y te podés morir, cuando en la vida diaria te doblas un tobillo, bueno, qué mal. Uno llama al SAMI y se terminó. Claro, y en ese momento también este tema de habían muerto gente ahí concretamente el día anterior, ese día vi bajar gente rescatada, un chico que era porteador, al día siguiente dijeron no, lo bajaron con un edema. Es como decir, qué locura, que entonces te corre absolutamente el eje, absolutamente. Sí, totalmente. No te apachuchaste en nada del grupo de gente con el cual vos hiciste la suba a la Aconcagua. Ahí lo hice en un grupo reducido, porque otra cosa que tiene el montañismo es que necesitas estar, o por lo menos de la manera en que lo vivo yo, necesito estar realmente en mucha confianza, no solo por el grado de intimidad que se vive dentro de una carpa, sino porque es lo que digo, realmente depende la vida de mínimas cosas, desde que no sé, entonces lo elegí hacer de una manera muy reducida. Es que ahí creo que te das cuenta, decís, estoy acá, estás en un nivel donde no sos nadie, o sea, estás solo, digamos, expensa de que salga todo bien, pero que cualquier cosa... pero también uno es responsable del otro. Por ejemplo, en la altura otra cosa que pasa es que obviamente es muy fácil el tema del edema cerebral, es muy fácilmente, y quien sufre un edema cerebral, los principios del edema... También. Sí, pero la diferencia es que el pulmonar tiene como algunas evidencias un poco más concretas.
¿no? En donde la persona se ahoga, uno lo ve ahogarse. El cerebral empieza a tener, obviamente, desde lo neurológico, pero en ese caso, el estar con gente de confianza, donde uno conoce el carácter de la persona, si uno detecta una modificación de ese carácter, uno puede entender, entonces uno es responsable del otro, de detectar eso, de hasta dónde yo resigno mis ganas de hacer cumbre en función de que alguien en el grupo esté mejor o peor. Si, el hecho de decir, bueno, no me hago la piola y llevo menos peso, porque en el llevar menos pesos están menos posibilidades de vida, porque si tenés un problema, no tenés... Bueno, esas son cosas que uno se pone a pensar en lugares donde a vos por ahí no los pensarías nunca, y de golpe tenés que ponerte a pensar en eso porque estás jugando con tu vida y con la de los demás, o sea, estás tratando de que todo salga bien, pero... Tincho, no hay celular, no hay internet, nada, no hay wifi, entonces, no hay ambulancias, no hay... Nada. Bueno, imagínate, cuando estaba yo, estaba en Aconcagua, desligada de toda conexión cibernética, telefónica, etcétera, y de golpe pasó este accidente. Y las noticias en la radio acá murió una mujer de 30 y pico de años. En ese momento tenía 30 y pico de años. Uy, no te puedo creer. Mi hermana lo escuchó en el auto. No. Yo me imagino estaría Violeta diciendo, ¿cómo sé si no es o si es? Y es fuerte. Pero bueno, todo esto que hablábamos del cambio de eje, creo que es por eso que me gusta tanto la montaña. Bueno. Más allá de lo lindo, porque el paisaje es lindo, uno lo ve todo el tiempo. Obviamente. Todo el tiempo con suerte, digamos. Pero claramente. el cambio fuerte de eje... Pero es creo eso. que cada viaje, o sea, por eso, cada viaje, por eso yo digo, son tan importantes las experiencias, las anécdotas. Aparte que creo, después de una experiencia así, que por ahí no sé si fue la primera tuya a ese nivel, como que después, los próximos viajes que haces todavía los agarrás con otro eje, me parece a mí. Claro, yo lo que creo es justamente que el montañismo, y por eso no sé si desligo tanto una actividad de otra, si bien obviamente mi pensamiento cuando ando en bici es cuánto más cómodo es andar en bici que hacer montañismo. Claro, Sí. bueno, Mucho sí, más sí. amigable. Claro, Uno puede claro. andar en shorts, en ojotas, o sea, si es Claro. verano, no cargar peso, etcétera. Sin embargo, en lo que sí creo que no están desligadas, porque lo que yo detecto es ese gran cambio de eje. ¿Qué es lo que termina siendo que hoy por hoy yo pueda volcar todo esto y haya podido hacer este cambio desde que la fotografía y el diseño sean mi medio de vida, que el cual disfrutaba y todo, a que involucre esto? Uno ya no vuelve de esas experiencias de la misma manera, pero no porque te modifique todo eso, porque cuando ciertos canales de uno se abren, Ya, ahí está. ya no hay vuelta atrás, quedan abiertos. Claro, uno ya abre todo. O sea, como yo digo, cuando uno viaja, ya de por sí la cultura, la gente, los movimientos donde vas, lo que conoces. Cuando ya llevas tanto tiempo recorrido los lugares que vos estuviste, o las experiencias como esa de estar en el Aconcagua a un nivel donde decís, sí, murió gente al lado mío de golpe, es como que la cabeza te empieza a caminar de otra manera, y eso son cosas invalorables. Sí, también creo que tiene que haber un recorrido de la propia edad, es decir, yo en este momento tengo 47 años, obviamente uno empieza ya esta cosa que uno tiene cuando uno es más joven, de que uno es invencible, que uno es no sé qué, uno no piensa en la finitud. Sí, uno hace cosas. Uno se va dando, la vida te va Sí. despertando de que, bueno, qué sé yo, entonces, bueno, hay un tiempo que puede ser más largo, más corto, y uno la verdad es que no lo sabe, gracias a Dios no lo sabe, pero uno empieza a concientizarse de que ese tiempo es finito. Y entonces ahí es donde también fue parte de la decisión de hacer ese cambio, de empezar a volcar la energía hacia realmente meter todo ese know-how, sería una... En tu deseo. Exactamente. Y lo que hablábamos un poco, ¿no? Fue esta cosa de poder volcar lo que yo antes ponía en los clientes en mi propio proyecto. Antes eran, sí, mis fotos, yo sacaba mis fotos y eran como recreativos, era el momento recreativo. Sí, recreativo, claro. Y ahora sigue siéndolo. Lo que pasa es que decidí que hay veces que puedo tener más o menos ganas, estar más o menos cansada, pero si yo empiezo un proyecto tengo que empezar y quiero terminarlo. Y cuando lo termino quiero mostrarlo. Y cuando lo muestro quiero, si quiero hacer una satisfacción, claro. Y hacer el libro no es hacer todo un libro, no es un momento de inspiración, son meses y meses de
trabajo y mucho horas laburo, mucho laburo. y mucha parte técnica, porque el libro, gracias a mi profesión, lo pude diseñar yo también y hacer toda Eso la es parte genial. técnica yo. Pero eso es un engorro también. Es cada foto, revisar la resolución, etcétera. Exacto. Bueno, pero es lo que hablábamos hace un rato, de 10.000 fotos. Vos reservás 240, llego. ¿Cuánto tiempo tuviste para ponerte a pensar y decir qué fotos van en el libro? ¿Cómo seleccionás? Claro, Dentro de esa Lo, cantidad. lo primero cuando decidí hacer el libro fue que Pero no para era que se solo un libro de fotos de bicicleta. Es decir, yo lo que necesitaba para poder hacer esta selección era tener un concepto detrás. Sí. Con un concepto detrás, cuando uno sabe qué es lo que quiere transmitir, yo no quería un álbum de fotos. Si bien alguien lo agarra y sí, es foto tras foto, pero yo necesitaba que tuviese algo más. No era lo mismo que foto estuviese adelante, atrás, al lado. Hay un intento donde obviamente es un poco bastante abierto, siendo un libro de fotografía, pero mi intención en este caso era, yo quería mostrar cómo la bicicleta, más allá de la bicicleta, es parte de mi vida y de la vida, no es la bicicleta en sí. Totalmente. Este no es un libro donde se vean bicicletas ni de buen diseño, es hasta casi anecdótico el hecho que aparezcan bicicletas, pero yo quería transmitir cómo es parte de mi vida y cómo va transitando todos los momentos que paso yo. Entonces, cuando definí eso, empecé a decir, bueno, lo ordeno por capítulos, esos capítulos que tiene, la vida que tiene, descanso, actividad, situaciones en donde uno se vincula socialmente, la parte urbana, tiene un Aventura. otro, tiene a mí misma, hay un capítulo ¿Qué te que es parece? de Claro. autorretratos, tiene un capítulo que es de otros, tiene un capítulo que es túneles, que son puentes, que pueden tomarse desde lo que es literalmente un puente hasta lo que es simbólicamente un puente, como es la unión. Entonces cuando logré entender, de hecho, el libro estuve mucho tiempo donde no trabajé fotos. Cuando yo había hecho como un juego que era como me había anotado en papeles, como Sí. así en papeles sueltos, Sí. todos los conceptos que donde intervenía esto, todo este trabajo que yo hago, esto del descanso, ¿verdad? Y entonces agarraba y los ponía en el piso y los iba ordenando, porque no podía tampoco ser de cualquier manera ese orden. Y una vez que pude definir eso, es como que las fotos fueron cayendo naturalmente. Vos sabés que te escuchaba y yo pensaba qué bueno sería que en alguna presentación que hagas de Bicicletas en Foco acá en Buenos Aires puedas dar una charla en la presentación del libro y explicar esto que por ahí es invisible Absolutamente. y vos, Pero lo, claro, pero- vos lo haces visible. Es decir, por ahí nosotros leemos el libro, si vos no nos contás esto, no tenemos formas de... Tendremos que ser muy perspicaces y no lo somos. No, también es difícil, no es porque entiendo que todo eso lo necesité yo para darle una articulación, un esqueleto No, al libro. claro. Entiendo que no era mi pretensión que se comprendiese tal cual, porque es complejo en un libro de fotografías, ¿no? Pero estaría bueno contarle, no sé, si tenés que hacer alguna especie de evento específico para poder hacer la presentación del libro, que vos puedas explicarle a la gente también qué es lo que va a ver. Porque no es lo mismo abrir el libro No, y ver las fotos y uno que- verlo sin tener tu explicación, sin tener toda esta data que Bueno, nos de pasás. hecho, mira, te voy a contar algo que tiene que ver porque en las redes, que me sigue mucha gente, en un momento el otro día alguien me dijo, fui a ver la exposición, me encantó y compré el libro. Bien. Me dice, pero no están los títulos, se ve, en la exposición puse algunos títulos Claro. y yo traté de explicarle en el reducido espacio que uno puede tener en una red esto del concepto por detrás, porque lo real es que cuando uno entra a un espacio que es una exposición, un espacio físico con paredes, con Sí, luces, con con paredes, con techo, luces, sí, tiene otro recorrido. Yo le marco mucho más el recorrido. Un libro uno lo agarra de fotografías y lo agarra en cualquier hoja. En la exposición no era lo mismo qué foto va primero y cómo ese recorrido se va haciendo. Sí. Entonces, de vuelta, el concepto por detrás iba diferente. En cuanto a las charlas, a mí siempre me gusta cuando hago algún tipo de exposición o voy a algún lugar, hacer charlas en la medida de lo posible. En este caso en Mar del Plata, siendo que es un espacio teatral donde se desarrollan muchas obras, todas excelentes, por cierto. Es un espacio interesantísimo.
ahí se dificultó por la propia, es plena temporada en Mar del Claro, Plata, bueno, etcétera, es se una dificultó, cosa así, pero es complicada. algo que en todos estos otros, lo hice en Santa Fe cuando hice la exposición allá y es algo que estoy arreglando con todos los lugares que estoy arreglando en este momento, en donde sin que me lo pidan, porque realmente a mí me gusta hacerlo, Claro, porque es está ofrecer muy- una charla desde a chicos que estén estudiando comunicación visual, Sí, diseño, fotografía, cine, todo, un montón de... Mucha gente le gusta viajar también, no sé. Claro, y pudiendo un poco, a mí lo que me gusta es poder, y es lo que realmente me apasiona, creo que tiene que ver también con la docencia, ¿no? Que Sí, claro. el rol que cumplo, pero me gustaría poder trasladarle a un montón de chicos que capaz que empiezan ahora en su profesión, porque me escriben muchos, uy, yo recién empiezo, explicarles cómo son los procesos, cómo fue mi proceso y cómo después de tantos años pude hacer que todo vaya a un mismo cauce. Y hacerlo mi proyecto Sí, como tu motor, laboral, sí, está aparte bueno, de está artístico bueno, y todo. sí. Y eso a mí me gusta transmitirlo, porque siento que a veces, que insisto, pasa también mucho en la música, esto que el arte va por un lado, pero el trabajo va por otro. Y yo me gustaría realmente poder transmitir esto de cómo ha sido mi propio proceso, de que todos esos años donde saqué fotografías de producto, de estudio, donde capaz que, bueno, no era el ideal de la fotografía que yo buscaba, sin embargo, sin eso yo no podría estar haciendo hoy esto. No, tal cual. Eso, igual todavía nos quedó a pie la anécdota que vas a contar de Japón. Que dijiste, voy a contar la anécdota y ahí quedamos. Yo siento que se las doné a Buda, no sé, no. Cuando volvía, por algún motivo, y eso, yo he hecho muchos viajes y he viajado por muchas aerolíneas, me dijeron, ¿qué tenés ahí adentro? Una bicicleta, como digo siempre, absolutamente siempre, no tiene sentido aparte. No, bicicleta paga. Pero mi bicicleta es una bicicleta súper económica, porque parte de lo que me da libertad, el ir con bicis económicas, que si se oxidan, si voy a la playa, bueno, que la tape el mar, que no Claro, importa. poner- Más que se carbono arregle. ni carbono, o Ah, sea. No, al se revés. va, suerte, No, bueno, porque la gente, bueno, pero la bala después no voy a ni perder tiempo ni tengo las facilidades para hacerlo y yo no me voy a perder de un momento. Uno de los grandes placeres que es en la playa para mí es ir andando en bicicleta por la orillita y que nada, que el agua... Nada, conclusión, me querían cobrar 3 veces lo que sale una bici, esa bici nueva, y que yo le traté de explicar que yo había ido así por la misma compañía aérea, que había viajado en un montón de compañías aéreas, que es una bici plegable. La lógica del señor del check-in era, si la sacás de ahí, es una bici, anda, sí, pero es plegable, bici paga. Eso era la conversación que yo lograba tener. Bueno, después de unos 20 minutos estábamos estancados en la conversación, al final tuve la brillante idea de decirle, bueno, pero si le saco una parte ya no es una bici, porque si la lógica es lo sacás, andás, es una bici, si le saco las ruedas yo lo saco y no puedo andar, entonces ya no es una bici, son partes de bici. ¿Así va? Sí, me dijo. ¡Vamos! Entonces dejé Un aplauso. en tierras Sí. japonesas 2 ruedas y Qué me vine con el grande. cuerpo de la bici. Increíble. Qué bueno eso. Floral, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a venir a Plan de Viernes. Fue un placer conocerte. Un gusto por mí. Estaremos leyendo el libro Bicicletas en Foco y vamos a recordarle a la gente que la muestra fotográfica itinerante Bicicletas en Foco hasta el día 11 de febrero está en el espacio teatral 4 Elementos en Mar del Plata, en la calle Alberti 2746. Y luego, Calafate. Calafate, sí, ya estuvimos arreglando las fechas con la gente del Museo Glaciarum. Sí. Ya estuvimos arreglando fechas, pero va a ser para septiembre-octubre. Todavía- Hay otros lugares que eso todavía no los digo, porque todavía estamos cerrando, pero que son un par de provincias que realmente siento que lo que me gustaría hacer con esta muestra es hacer a lo León Gieco, un de Ushuaia a la Quiaca. Eso era Estaría la que buenísimo. está muy bueno. Algo así, Mirá. pero porque realmente yo acá, cuando se me han acercado con estas propuestas, yo les digo que yo encantada, realmente a mí me da mucho gusto llevarlo en los más lugares posibles e involucrar esto de las charlas y todo, hacerlo Bueno, una eso experiencia estaría no bien. solamente de llevar los cuadros, que podría despacharlos, no, quiero ir, quiero Esa estar es y la quiero cuestión. poder transmitir un montón Eso de es lo cosas. bueno. Amigos, no dejen de ver
todo el material que tiene Floral Zoo en sus redes. Hace unas fotos realmente preciosas. Tremenda, hermosa. Es docente, sus alumnos la quieren. Es una viajera incansable. Usted ya sabe que le tenemos que preguntar cómo se cambia el rollo de 36, porque no tenemos la menor idea. Tal cual, sí, tal cual. ¿A vos Claro. te gusta el cine? Sí, me gusta mucho el ¿Te cine. gusta el cine nacional? Sí. Bueno, tenés que ir a ver El Tío, porque El allá Tío, afuera Está la directora del... tenemos a del- una directora de El Tío. y que- Diga, nómbrele usted. María Eugenia Sueiro, que no solo eso, sino que participó en El Abrazo Partido, en Muchísimas muchas películas. Me gusta mucho en interesantes. ocasión del Bafisi, que siempre hay muchas ocasiones de ver este tipo de películas que a veces... Hicimos un programa entero Sí, dedicado al Bafisi al con Bafisi. gente del Bafisi. Así Muchas que gracias por Muchas haber gracias. venido. tenemos y tenernos al tanto por cada movida que haga, porque así lo vamos anunciando. Buenísimo. Así que date. Señor Garrido, su amigo que está de viaje, ¿cómo se llama? Orloff, No, el otro Estaba. amigo. Ah, Antes la nos nombró. amiga. No, tampoco. Me están confundiendo. Otto. Otto, que está en Salta. Tan Salta, bueno. Hay un tema que lleva su nombre. Otto Cherny. No, sí. Nuestro señor operador, siendo las 21:31, va a poner muy buena música. Despedimos a Floral Zoo, nos sacamos unas fotos y nos metemos Obviamente. con el cine nacional.